Entonces, no, lo primero es saludarlos, espero tengan un gran día. De parte de la Fundación Guerreros por la Vida, están adelantando estas iniciativas pedagógicas en torno a lo que es el uso del cannabis, ya que el cannabis tiene muchísimos usos y se ha estigmatizado por muchísimos años. Y gracias a la educación y todas las nuevas reglamentaciones que hay en estos últimos años, ha logrado que todas las personas conozcamos un poco más de esta planta. Mi nombre es José Luis Cerón, yo soy ingeniero agroindustrial de la ciudad de Popayán y me he especializado en lo que es el cultivo y la industria del cannabis, el cultivo de plantas para uso industrial, cultivo de plantas para uso medicinal y cultivo de plantas para uso nutricional. Es así entonces como se logra entender la planta del cannabis como una integralidad y como un todo del cual podemos tener muchísimos beneficios. Vamos a grabar esta charla para poder tenerla colgada en nuestras plataformas de la Fundación Guerreros por la Vida y de todas las personas que hacemos parte. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Si quieren, me pueden confirmar si están viendo las diapositivas. Sí, señor, muchas gracias. Vale, perfecto. Todo esto igual va a quedar colgado en la web. Bueno, nosotros nos encontramos en el departamento del Cauca. Yo me encuentro ahora en la ciudad de Popayán, pero trabajamos directamente en el municipio de Toribío, en el municipio de Corinto y todos los municipios del norte del Cauca que forman una unidad en torno al cannabis y donde tenemos muchísimos cientos de cultivadores. En nombre de la Asociación Indígena y Campesina de Cannabis Medicinal y en nombre de nuestro amigo Buenaventura Pocue, quien es el líder de esta asociación y quien ha dado todo de sí para poder fortalecer esta industria y todos estos saberes ancestrales, vengo en representación pues del pueblo de Toribío, la comunidad NASA y todo esto que es el proyecto de cannabis medicinal y cannabis integral de la vereda del Manzano de Toribío, Cauca. Mi nombre es José Luis Cerón, soy ingeniero agroindustrial, también de la Asociación Indígena y Campesina de Cannabis Medicinal, y hoy quiero hablarles de lo que es la integralidad del cannabis, cómo entender el cannabis como un todo y cómo entender todos los beneficios que podemos tener a partir de esta planta. Bueno, empezamos entendiendo un poco de dónde venimos. Estamos al suroccidente del país, en el departamento del Cauca, y justamente en la parte norte del departamento del Cauca se encuentra el municipio de Toribío. Toribío es un departamento mayoritariamente indígena que ha sido por muchísimos años también el epicentro del conflicto armado en Colombia. Ha sido bastante complicado los problemas de orden público que tenemos en esta región, pero también es de resaltar la increíble posición étnica y cultural que tenemos en nuestro municipio. Es realmente un municipio muy bello, muy rico en fauna, en flora, en muchas especies de aves y pues obviamente los indígenas del departamento y del municipio se encargan de tener en la vida todo lo que son los cultivos de uso ancestral que son utilizados en diferentes remedios, sobre todo para la medicina del mismo pueblo. El municipio de Toribío, aquí vemos algunas imágenes, tenemos una población de 36.000 habitantes, en el cual el 98% son indígenas y solo el 2% son mestizos. Este municipio está conformado por 3 resguardos indígenas. Cada uno pues tiene sus títulos coloniales y esos 3 resguardos son el resguardo de Toribío, el resguardo de Tacoyo y el resguardo de San Francisco.
quienes se encuentran aquí compartiendo el territorio y tienen sus propios gobernadores y todos se rigen bajo la comunidad ancestral Nasa. Aquí podemos ver a los chicos, su vestimenta, su forma de vestir, su forma de alimentarse, su forma de hablar, su forma de vivir. Realmente conserva toda esta ancestralidad de la cultura indígena colombiana. Aquí tenemos algo otras prendas artesanales, es muy usado la ruana, tejido pues por los indígenas, que va siendo heredada y va siendo elaborada para los hijos y se va transmitiendo de generación en generación todas estas costumbres, ¿cierto? Tenemos también acá una foto de los guerreros milenarios o la guardia indígena, que es la encargada de prestar la seguridad y todo el orden logístico en nuestra comunidad. Son aquellos guerreros que están organizando, están combatiendo tal vez cuestiones de delincuencia, cuestiones de desorden, de orden, y ellos son pues la representación clara de una comunidad que lucha por seguir adelante y por conservar todas sus costumbres y su condición milenaria de pueblos indígenas. También aquí vemos dibujos relacionados a la cultura indígena con el cannabis, y es que el cannabis está totalmente impregnado en la vida de estas comunidades. Entendemos que hay muchísimas familias campesinas que dependen del cultivo del cannabis para poder subsistir junto a sus hijos y que van alimentando esta pedagogía del cultivo de generación en generación. Nos gusta hablar siempre del contexto, el contexto de Toribío. Somos comunidades indígenas, aquí a mano izquierda en la parte de arriba podemos ver un claro ejemplo de lo que es un cultivo de cannabis a cielo abierto, en el cual la planta del cannabis, al ser originaria de Asia, necesita unas condiciones de cultivo, entonces es una planta que necesita 18 horas al día para poder estar en su proceso vegetativo, lo que hace entonces que los cultivadores tengan que poner todos estos sistemas de luz para poder incentivar el cultivo de las plantas. También, por otro lado, tenemos a los grandes activistas mundiales del cannabis. Aquí tenemos a Paul Stanford, tenemos al amigo Henry Muñoz, al amigo Olmes Ortiz, tenemos algunos amigos alemanes. Sí, estamos de la mano con la educación, con el turismo, y hemos creado realmente alianzas estratégicas para poder hacer de este proyecto de ASOICAM un proyecto representativo de nuestro departamento y también representativo a nivel nacional. Y es que en Toribio cultivamos el cannabis. Aquí vemos una foto de cómo lo cultivamos, cómo nosotros hacemos el trabajo de conservación de estas variedades nativas que hace muchos años son cultivadas en nuestro territorio. Aparte de cultivarla, procesarla, elaborarla, rendirle homenaje y de una manera cultural y ancestral, nosotros conservamos y protegemos estas variedades. ¿Por qué? Porque son variedades que están totalmente acostumbradas y naturalizadas a nuestro departamento, a la zona de nuestro país, a las lluvias, al control de plagas, a los problemas que tienen fitosanitarios de hongos, de una cantidad de patógenos que pueden infectarse. Son plantas muy fuertes y su cultivo empieza aquí, en la semilla, en la germinación. Nuestra parte favorita del cultivo es la germinación, porque entendemos que aquí es donde nace la vida y donde esta pequeña semilla de cannabis, a partir de estos pequeños cotiledones, este primer par de hojas, se empieza a arrasar y va en busca de un gran objetivo, que es curar a las personas, curarlas no solamente de la enfermedad, sino de la falta de conocimiento, curarlos de la ignorancia, curarlos de muchos problemas, ¿no? Sobre todo de los nuevos problemas médicos de este siglo, que es la ansiedad, el estrés, los problemas mentales, la salud mental, y todo esto está muy relacionado también al cannabis. Y es que en las técnicas ancestrales indígenas no está solamente la técnica de germinación, como lo vemos en las fotos de la izquierda, sino que tenemos las técnicas de clonación. Aquí podemos ver cómo de una planta madre podemos sacar sus parcas que se pueden convertir en esquejes, en clones, y gracias a la ayuda de estimulantes auxinas que pueden estimular la creación de nuevas raíces, podemos generar a partir de una planta madre cientos de clones que son idénticos a su madre y que nos pueden traer y estandarizar un cultivo. Es así como se cultiva en Toribío, en el norte del Cauca.
Aquí tenemos también un ambiente muy familiar, un panorama muy normal en nuestro departamento, en nuestro municipio, y es que el cannabis se siembra en medio de los cultivos. Aquí en la primera foto podemos ver cómo el cannabis está entre las matas de plátano, entre la hoja de coca, que es otra de las plantas milenarias utilizadas por nuestros médicos tehualas, que son los encargados de guiar espiritual y dar un alivio a las enfermedades del mismo municipio. Esto siempre se hace usando las plantas de poder del territorio y todo un conocimiento ancestral de plantas medicinales para curar distintas enfermedades. También es muy común y es muy normal enseñar a nuestros hijos, a los niños, a cultivar, a desarrollarse sin estigmas, a desarrollarse sin tapujos, a desarrollarse sin ningún problema, ya que esta es una planta de poder y la planta no mata, la planta educa, la planta cura, la planta da vida. Entonces los niños son un eslabón importantísimo en todo el proceso de cultivo de estas plantas de cannabis. Y a mano derecha, una planta de cannabis en su etapa de floración. Así se van llenando estos paisajes del Cauca de plantas verdes con colores y aromas a inciensos, aromas cítricos, aromas a limón, a naranja, con colores morados, colores cafés, colores amarillos. Hay muchísima diversidad en el territorio y es como nosotros las comunidades indígenas estamos conservando todo esto. Y es que, hombre, tenemos muchísimo que mostrarles fuera mucho más de la fallida política de la lucha contra las drogas, están una comunidad que lucha por sus derechos y que utiliza el cannabis de la mejor manera. Aquí tenemos más semillas, germinar es lo que más nos gusta y entendemos que germinando es como empieza toda la vida del cannabis. Aquí está nuestro presidente, Buenaventura Pocue, en este magno evento, Expo Medellín, que se realiza en la ciudad de Medellín, donde hemos sido invitados en diferentes ocasiones, y no solamente a Medellín, sino a Pereira, a Cartagena, a Cali, a Bogotá, a diferentes ponencias, a explicarle a todo Colombia, a toda la nación, qué es lo que pasa detrás de lo que nos muestran los medios sobre el cannabis, qué es lo que pasa detrás de las comunidades, detrás de las plantas, detrás de todo el poder que hay sobre todo esto. Entonces, hemos estado sobre todo aportando a la pedagogía del cannabis desde nuestro conocimiento empírico y nuestra experiencia en el territorio. Seguimos aquí, estamos con unos amigos genetistas, ellos son los amigos de Positronic Seeds desde España, quienes han venido vinculándose con nosotros en un proceso de estandarización, de mejoramiento genético, en un proceso de uso de nuevas variedades para poder llegar a nuevas enfermedades, poder llegar a nuevos tratamientos, poder llegar a fórmulas magistrales que sirvan a la comunidad. Y realmente gracias a estas alianzas estratégicas es que la asociación ha podido crecer. Aquí tenemos también una flor de cannabis en su máximo esplendor, ya casi lista para su cosecha, donde ella empieza a tornarse de mucho aroma, la flor es como un cogollo resinoso lleno de tricomas, donde se encuentran todas las sustancias medicinales, pero de las cuales hablaremos un poco más adelante. Aquí en la foto de abajo, de hecho, está nuestra participación en la primer feria agroindustrial del cannabis que hubo en el municipio de Río Sucio, Caldas, donde tuvimos la grandiosa posibilidad de asistir y donde la pasamos súper bien. Pudimos compartir con las comunidades indígenas de Caldas, pudimos compartir con la ciudadanía de Río Sucio y explicar y entender cómo el cannabis puede ser visto desde distintas formas de no solamente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en las noticias, ¿no? Que el cannabis es malo, que el cannabis mató, que el cannabis produce miseria, produce dolor. Más allá de toda esta persecución, el cannabis es una planta que nos ha dado vida y nos ha dado la esperanza de poder seguir adelante. Y bueno, es que los niños son totalmente protagonistas. Aquí tenemos al hijo de nuestro vicepresidente Ventura, es Hamilton, quien viene aprendiendo toda la labor del cultivo, y es que los niños aprenden de primera mano de sus padres y luego son ellos quienes seguirán explicándole este legado a sus hijos, el cómo cultivar, todas las técnicas, los secretos de cultivo y todas las artesanías y el valor ancestral que hay detrás de todo esto.
Acá seguimos viendo muchos más amigos de españoles, argentinos, chilenos, estadounidenses que nos visitan y es que ellos traen un conocimiento, vienen a aprender, como dirían muchos, no debemos ser envidiosos con el conocimiento. Como comunidad de Toribio Cauca somos muy llamados en todo el mundo la mejor marihuana del mundo, ¿no? Y es que tenemos tanta producción y tantas personas que se dedican a esto que podemos ver que hay de todo, realmente hay de todo aquí en nuestro departamento. Por otro lado, otra de los fuertes de nuestro municipio es la pesca. Siempre aprovechamos para llevar a los turistas a todas las piscícolas que tenemos. Y es que le encanta a la gente estos intercambios de experiencias y de sabiduría. Aquí tenemos también la foto de Juan David, quien nos extendió la invitación desde Fundación Guerreros por la Vida y con quien hemos tenido un acompañamiento y un trabajo en estos últimos años de la pedagogía hacia el cannabis, sobre todo el cannabis de uso ancestral, de uso indígena, de uso medicinal, y es que hemos podido llegar a cientos de pacientes en todo el territorio nacional que creen en esta medicina ancestral indígena y muchas personas que siempre siguen visitándonos a llevar nuestros productos, a llevar nuestras semillas, a darnos conocimiento, a compartir sus experiencias y sobre todo a mostrarnos que es posible curarse naturalmente con esta planta. Aquí también tenemos a Steve D'Angelo, uno de los grandes activistas e influencers canábicos de Estados Unidos, quien de la mano de otros grandes se echó en su espalda la regulación del cannabis en Estados Unidos y es uno de los grandes líderes de este movimiento. Él también ha visitado nuestro territorio, territorio que se ha vuelto destino turístico importantísimo a nivel mundial sobre lo que son los cultivos del cannabis. Aquí tenemos más plantas, ¿sí? Esta es una variedad de las que más se cultiva en el territorio, es la pati morada, que se caracteriza por tener unas vetas moradas, ¿no? Sus tallos, y se caracteriza por tener un amplio crecimiento. Y, hombre, es que ella aprovecha totalmente todos los nutrientes y está totalmente acostumbrado a nuestro piso térmico, al sistema montañoso, a las condiciones de humedad, condiciones hídricas y demás. Y tenemos a nuestra izquierda a Yuli, otra de las hijas de nuestro vicepresidente de Buenaventura Popue, quien ha estado también a la cabeza de todo el emprendimiento medicinal. Es que es más allá que cultivo, es la transformación en productos medicinales, la transformación en conocimiento, y es que en Toribio hemos podido llegar a las ferias de emprendimiento, no solamente en Toribio, sino en Popayán, en el departamento del Cauca y en varios municipios del país. Y es que la gente está pidiendo, estamos en una coyuntura, en un contexto en el que las personas se han cansado de la medicina, de la medicina pues que nos pueden dar en los hospitales, en los centros médicos, y están buscando una alternativa orgánica, una alternativa natural que pueda funcionar y que no pueda tener diferentes, que no pueda tener pues malos, ¿qué les digo? Malos recursos en la salud. Seguimos entonces entendiendo esta integralidad del cannabis como un todo. Y si hablamos del cannabis como un todo, hablamos de la situación local del departamento y del municipio. Primero, cultivos de cannabis que se extienden por cientos de hectáreas en todo el municipio y que han cambiado el panorama total de lo que es un ambiente nocturno. Vemos las montañas totalmente iluminadas, y es que estos son cultivos de cannabis en etapa vegetativa y hay muchísimos cultivos en el Cauca. Tenemos un contexto de guardia indígena, entendemos que la guardia indígena es quien domina todo ese territorio. Acá no hay ingreso pues, del orden tradicional de policía, entonces son ellos quienes se encargan de la seguridad de todo ese territorio. Tenemos una situación de costumbres, somos descendientes directos de los indígenas nazas, entonces la alimentación, la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de reproducción a nuestros pequeños, la forma en que podemos nosotros enseñar todas nuestras tradiciones, están totalmente ligadas en nuestra sangre. Tenemos también, si tenemos muchísimo cultivo de cannabis, vamos a tener también una gran cantidad de subproductos del cultivo. ¿Qué son los subproductos? Son todos estos tallos, todas estas raíces,
todas estas hojas, semillas, que no se han usado en mayor cantidad. Mucho de ese cultivo se van para el uso ilegal o pueden llegar a la industria recreativa del país, pero hay un porcentaje que está creciendo, que son los que están cambiando la forma de pensar, que están utilizando cultivos orgánicos, que están haciendo solamente medicina para llegar a cientos de pacientes. Y la diversidad. Toribío es una región muy diversa, tiene muchísimas y cientos de variedades de cannabis y que, hombre, si podemos investigar más a fondo cada una de estas variedades, seguro vamos a hacer potencia, una potencia canábica mundial. Tenemos también en esta industria unos limitantes. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros? Primero, la inversión. Es un territorio que ha sido estigmatizado y también ha caído en todo el mal juego del gobierno y la guerra. Entonces, esta guerra hace que no puedan los industriales llegar a hacer inversiones o que sea difícil acceder a créditos, que sea difícil acceder a proyectos grandes a nivel nacional, que sea muy difícil poder llevar inclusive inversionistas al territorio por el miedo de poder sufrir cualquier inconveniente, ya que hay muchos problemas de orden público. Este orden público se genera entre los cientos de grupos ilegales que también se encuentran en todo este corredor desde el Cauca al Valle y que sube hasta el centro del país y que sin duda alguna han sido la piedra en el zapato para esta industria, ¿cierto? Son los que disminuyen la calidad, disminuyen el precio y se encargan solamente de mirar la parte recreativa de una planta que es muchísimo más que eso. Seguido la poca tecnificación, y es que para poder industrializar el cannabis necesitamos equipos, necesitamos mano de obra, necesitamos conocimiento. Y acá en Toribío trabajamos de una manera artesanal precisamente porque ha habido muy poca tecnificación. Afortunadamente contamos con una de las mejores universidades del país, la Universidad del Cauca, que ha estado ayudándonos de lleno en la tecnificación, en la estandarización de algunas variedades, en procesos de registro con normatividad ante el ICA, ante el INVIMA y ante los ministerios, y también un trabajo que se ha hecho desde la misma vereda, El Manzano, donde los mismos comuneros y las personas de la asociación se han dado la pela y han podido con las manos y con la ayuda de muchas alianzas lograr esa normatividad de lo que es la fuente semillera o el proyecto JetFuel, del cual les hablaré también más adelante. Esto que resume que tenemos un conocimiento empírico, pero no un conocimiento totalmente científico. Esto, más que un problema, es una oportunidad grandísima de utilizar todo esto que tenemos en beneficio de nuestro país y de nuestra nación. Y es que el conocimiento y estudiar para que nuestros pequeños puedan sacar nuevos productos del cannabis es muy importante. Vamos a hablar un poquito desde dónde vienen entonces todos estos cultivos en el norte del Cauca. Y es que para más o menos 1980 que llegan los cultivos de coca al territorio y llega lo que se llamaba la marihuana nativa, lo que muchas personas hablaban del mangoviche, el punto rojo, la Santa Marta Golden, variedades que han estado en el territorio desde hace cientos y cientos de años. Para 1990 aproximadamente también hubo un auge de los cultivos de amapola y vemos que estas tres plantas, la coca, la marihuana y la amapola, han sido muy perseguidas por el Estado. Por allá al 2005 llega lo que es la marihuana exótica o de alta calidad, la mal llamada creepy, que son variedades que tienen mayor porcentaje de THC. Pero hombre, al narcotráfico no le convenía pues sacar variedades estandarizadas, por lo que ellos se dedicaron a hacer cruces para aumentar las cantidades de psicoactividad en la planta y la forma de venta hizo que la calidad en el cultivo disminuyera, la calidad en las flores que se exportan o que se llevan a todo el territorio disminuyeran para la parte recreativa. Es aquí donde empezamos nosotros a cambiar el chip, a cambiar la forma de cultivar, a mostrar plantas de alta calidad, plantas totalmente naturales, sin el uso de agroquímicos, sin el uso de insecticidas que puedan traerme trazas en los productos medicinales finales que puedan ser perjudiciales para nuestra salud.
por allá en 1983, que empezó ese conflicto armado y que se extendió aproximadamente hasta el 2016, que fue, bueno, todo lo que pasó con el proceso de paz y el posconflicto en 2016, que trajo una nueva política de drogas que visibilizó todas estas problemáticas que hay en el territorio, que empezaron a generar las nuevas normatividades hacia el cannabis medicinal, hacia el cannabis industrial, hacia el cannabis psicoactivo, el no psicoactivo, lo que es el autocultivo. Bueno, todo esto empezó a reordenarse después de todo lo que es el proceso de paz y el posconflicto. Luego vemos con preocupación y con mucha tristeza cómo en el 2019 nuevamente retoman los grupos armados organizados. Vemos la nueva Merquetalia, vemos los nuevos grupos de izquierda, los nuevos grupos de derecha, los nuevos grupos de delincuencia común, el mismo narcoestado que genera una persecución y también genera miles de ganancias ilícitas. Y esto nos da un contexto en el que primero seguimos en guerra, seguimos en conflicto, seguimos en medio de los grupos armados organizados, y no es solo Toribío, sino que se encuentra todo el norte del Cauca, Toribío, Corinto, Jambaló, Caloto, Tacuelló. Bueno, son muchísimos territorios que tienen cultivadores de cannabis. Estimábamos que hay aproximadamente unos 5.000 cultivadores aproximadamente. Y es que 5.000 cultivadores y un promedio de 1.000 metros cuadrados por cultivador me genera toda esta cantidad de hectáreas aproximadas. Y es que son muchísimas realmente. ¿Dónde están? Están ahí en las montañas, silenciosas, esperando a ver qué va a pasar con toda la inversión del gobierno, si se puede pasar algo bueno o puede pasar algo malo. Hasta ahora todo es una balanza. Así como avanzan las cosas buenas, también avanzan las cosas malas. Y es aquí donde necesitamos de la ayuda de toda la población, de todo Colombia, de todas las comunidades, de todos los territorios, para entender con una persona además que abra los ojos sobre el cannabis, ya estamos apoyando muchísimo y fortaleciendo toda esta industria. Y hablemos entonces lo que es el proyecto JACFEW, el proyecto Azoicam. JACFEW en lengua nasa significa casa de semillas, y es que nuestra casa de semillas trae una propuesta de paz porque ya no apoyamos estas rutas del narcotráfico. La asociación ya no cultiva marihuana para vender marihuana, como se hacía o como lo hacen notablemente muchos otros cultivadores, sino que cultivamos marihuana para educar, cultivamos marihuana para curar, cultivamos marihuana para poder llegar a más personas y defender de manera esta planta que es el sustento de nuestras familias, es el sustento de nuestro día a día y es por la planta que queremos seguir luchando. Entonces, esta propuesta de paz implica un cambio, que hablamos, un cambio en el chip, dejar de cultivar y dejar de tener lo que normalmente hacíamos hasta hace algunos años. Esto quiere decir que aplicamos mucho más lo que es la sabiduría ancestral, esa sabiduría ancestral y técnicas de cultivo que se han venido transmitiendo de generación en generación y que han venido creciendo en los territorios indígenas, que han sido protectores de esta planta. El proyecto JACFEW también hace una conservación de variedades. Tenemos variedades que son nuestras favoritas, que son las más naturalizadas en nuestra vereda, en nuestra región, y es por eso que nosotros nos luchamos día a día por conservarlas. Es en un proceso que es del día a día, en un proceso que es de enseñarle a nuestros hijos y a todos nuestros vecinos. Es increíble cómo en las veredas y las comunidades mínimo un 40-50% de personas cultivan y dependen de estos cultivos. Es un proyecto que también involucra mujeres cultivadoras, y es que esto no es solamente de los hombres, ¿no? Esto es algo muy, muy inclusivo, el poder ver a mujeres organizadas cultivando cannabis para uso medicinal, para uso industrial, realmente es un punto que fortalece esta propuesta de paz. Y por último, cambiar el chip significa también cultivar orgánicamente, no utilizar agrotóxicos, agroquímicos, empezar otra vez a utilizar el humus, los compost de las granjas, los residuos de la alimentación de las fincas, los residuos de las cosechas de otros cultivos, cultivar no bajo el sinónimo del monocultivo que nos enseña los nuevos métodos
agronómicos, sino que cultivar en relación, como lo veíamos antes, en relación con el plátano, en relación con la coca, con la yuca, sembrar en medio de la mora, de la fresa, bueno, de cientos de cultivos más que hay en nuestro territorio. Esto es en todo el proyecto que da JetFuel y este es el centro de todo lo que tenemos ahora. Cuando queremos hablar de la integralidad del cannabis, entonces tenemos que hacer una clasificación. ¿Qué tanto tiene la planta de cannabis? En JetFuel nos hemos dado cuenta. Tenemos las raíces que están debajo de la tierra y que son las que se encargan de llevar toda la nutrición que sacan de la tierra hacia las flores, hacia las hojas, hacia los tallos y hacia las semillas. Tenemos las flores que también tienen un uso medicinal, así como un uso recreativo. Tenemos las hojas que también nos pueden ayudar para una alimentación animal y de las cuales también podemos extraer terpenos, de los cuales hablaremos más adelante. Tenemos los tallos, y es que los tallos es uno de la fibra más calidosa que hay en el mundo. ¿Sabían ustedes que las primeras hojas de papel se hicieron en fibra de cáñamo? Que las primeras barcas, los barcos se hacían con fibras de cáñamo. La Constitución de los Estados Unidos está firmada sobre papel de cáñamo. Y es que los reyes, los faraones, todo el mundo utilizaba ropa que tenía fibras de cáñamo. Eso es un cultivo que viene, como les dije antes, desde el Asia y que se ha extendido por todo el mundo. Y es increíble ver cómo antes, cuando no estaba la persecución, era muy rentable y muy efectivo ver toda la industrialización de una materia prima del cáñamo que viene de la misma marihuana, del cual podemos sacar papeles, textiles, inclusive materiales de construcción. ¿Sabían ustedes que con el cannabis podemos hacer casas, podemos hacer edificios si queremos? Genera un material de construcción que tiene propiedades aislantes, propiedades termorresistentes, propiedades que nos ayudan muchísimo en caso de que hayan sísmicos, son antisísmicas y, hombre, todo lo que podríamos hacer con la madera de cáñamo. Aparte de eso, tendremos las semillas que, aparte de ser la fuente principal de propagación de nueva vida, podemos procesarlas y sacar una harina para alimento de alta calidad, un aceite también alimenticio de alta calidad y también podemos generar biodiesel, ayudar en materiales cosméticos, podemos también de las flores sacar los terpenos y si nos centramos aquí en la medicina y en la parte recreativa tenemos estos moléculas que son los cannabinoides, que son donde se ha centrado todo lo que es la investigación del cannabis, principalmente en dos cannabinoides, que es el THC y el CBD. Hacia allá va toda la industria, ¿cierto? Es importante saber que hay cientos de otras sustancias también de un poder totalmente increíble, pero esta es una industria y la industria se ha ido hacia el CBD y el THC. De todo esto podemos sacar extractos. Estos extractos son muy útiles en toda la industria, tanto medicinal como la industria alimentaria, como la industria de construcciones. Y entonces, cuando nosotros podamos pensar la planta del cannabis en esta integralidad y no referirnos solamente en esta pequeña parte de las flores para uso recreativo, encontramos un mundo de posibilidades para generar plantas de tratamientos, plantas de procesamientos, para generar cultivos multipropósitos, para poder tener alianzas estratégicas con ingenios, con empresas que hagan otro tipo de materiales, etcétera. Y como el fin de todo, la compostera, volver a traer esto a la tierra, los productos a la tierra y volver a seguir en un ciclo constante y continuo. Bueno, vamos a hablar un poco del potencial medicinal. Y es que las flores de cannabis eh, tienen estos metabolitos primarios y metabolitos secundarios que se encuentran en la cabeza de los tricomas. Estos tricomas se encuentran de manera casi microscópica. Bueno, se pueden ver a simple vista o con la ayuda de una lupa o con la ayuda de una cámara de harto zoom. Podemos ver los tricomas en donde se encuentran estos terpenos flavonoides y los cannabinoides como el CBD, el THC, el delta 9 THC, el CBN, el CBG, el CBC, bueno, hay muchísimos.
Dentro de las flores del cannabis, que son la característica principal de la flor hembra, encontramos las semillas. Las semillas se dan obviamente por una polinización controlada. La planta del cannabis es dioica, eso quiere decir que tiene hembra y tiene macho. Entonces, la planta hembra solo produce flor, mucha concentración de resina y cannabinoides y metabolitos en los tricomas, y también tenemos la planta macho, que ella es no psicoactiva, es ausente de metabolitos, pero tiene el polen, y cuando el polen de la planta macho se cruza con las flores de la planta hembra, es cuando está esa polinización y encontramos la semilla para propagación o para poder sacar sus productos. Entonces, el cannabis medicinal tiene un espectro muy amplio, ¿sí? Y es como nosotros en el emprendimiento medicinal de nuestra asociación hemos encontrado y hemos podido extraer esto para el buen uso en nuestra comunidad. Es como hemos podido sacar la pomada con el extracto de cannabis, una pomada que sirve para dolores articulares, musculares, óseos, para golpes, para fracturas, para reumas, para espasmos. Es una pomada caliente y que hemos mezclado con otras plantas de nuestro territorio. No solamente cannabis, sino que tienen coca y sobre todo cera de abejas. Recuerden que hemos cambiado el chip, ya no utilizamos vaselina, ya no utilizamos productos que vengan del petróleo, sino que utilizamos productos que vienen directamente de nuestro territorio, como lo es la cera de abejas, que es un producto totalmente natural y aparte le da un perfil medicinal diferente a esta pomada. También tenemos los aceites con extracto puro de cannabis sativa para tratar problemas neuronales y nerviosos. Y es que una de las grandes variedades del cannabis, que es el cannabis sativa, se encarga precisamente de eso, de tener un efecto neuronal y nervioso. Esto quiere decir que genera una neuroprotección y puede ayudarnos en todos los problemas relacionados con la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer, la hipertensión, la esclerosis múltiple, la migraña, la artrosis, cáncer, dolor crónico, sobre todo problemas de estrés y depresión, ya que genera esta neuroprotección. Entonces, si tú tienes problemas de estrés, de ansiedad, de movimientos involuntarios debido al Parkinson, o problemas de convulsiones por epilepsia en los niños, este aceite con un uso bien regulado, precisamente como es un extracto, se tienen que usar gotas y es un producto de uso sublingual. Así es como llega esta medicina a nuestro cuerpo. Eh, Tiene que ser en las dosis fijas. Alguien muy querido nos me explicaba que el cannabis funciona porque nosotros tenemos unos neuroreceptores en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestro organismo que ya están predestinados para recibir este cannabis. Nosotros desde que nacemos ya tenemos todo un sistema endocannabinoide que se encuentra dentro de nosotros y que está preparado para recibir los cannabinoides de la planta para poder hacer una sinergia y poder hacer algo que es muy hermoso, que es generar la felicidad, generar el alivio en ciertas enfermedades, ¿cierto? También tenemos el aceite con extracto puro de cannabis indica. Este cannabis indica, que es otra de las grandes variedades que tenemos en el cannabis, ya tiene un efecto mucho más muscular y mucho más corporal. Es un efecto totalmente más sedante, por lo cual se utiliza para los problemas musculares degenerativos y ayuda muchísimo contra el cáncer, contra el SIDA, la artritis, el reumatismo, fibromialgia. También ayuda mucho al insomnio por sus problemas, por sus efectos sedante, ayuda mucho a la distrofia muscular, migraña y a las úlceras. El cannabis indica, al tener este efecto sedante y efecto muscular, se recomienda mucho hacerlo en la noche, de uso nocturno, y siempre siguiendo las recomendaciones de una sola gota en la lengua. Es así como hemos podido llegar a cientos de pacientes en todo el territorio nacional que confían en esta ancestralidad indígena. Vemos aquí otra muestra de nuestros productos ya en todos estos stands de emprendimiento que realmente nos llenan de felicidad saber toda la organización que hemos logrado a partir de la producción de esta planta. Vamos a hablar un poquito de todo esto, integralidad desde la agroindustria. La agroindustria
busca aprovechar al máximo todos los residuos y todas las propiedades de cada cultivo, de cada planta. Es como aquí vamos a ver un pequeño proceso desde la recepción de la materia prima, en este caso las flores del cannabis, que llevan un proceso de secado. Siempre tratamos de secarlas porque quitamos la cantidad de agua y es mucho mejor para este preciso proceso, No quiere decir que el cannabis húmedo recién cortado no tenga un efecto medicinal, claro que no, sino que tiene otro perfil medicinal, es usado para otras cosas. Entonces, después de hacer el secado, nosotros hacemos una selección. ¿Qué es una selección? Es separar el tallo de la flor de las semillas y llevar el materia a compostaje, lo que sea necesario. Luego vamos a una reducción de tamaño de los cogollos ya sin semillas y sin tallos, y lo llevamos a un proceso de mezcla donde utilizamos alcohol USP de nivel farmacéutico, de nivel alimentario para no tener problemas. Sí, mezclamos 5 litros de alcohol con 500 gramos de cannabis, digamos que es una receta así supremamente artesanal y que ha venido trabajándose siempre acá en nuestro territorio. Después de la mezcla se hace una filtración donde se quita la biomasa. Obviamente el alcohol extrae todas las propiedades medicinales que se encuentran en los cannabinoides, en los tricomas, y luego hacemos un proceso de destilación. Esta destilación se hace a baja temperatura para separar específicamente el alcohol de nuestro concentrado canábico. Entonces, este alcohol por evaporación se va recolectando, va recirculando y se va seleccionando en un nivel aparte. Y solamente nos va quedando un destilado, que es este cannabis concentrado líquido, del cual luego pasamos a un proceso de evaporación. Esta evaporación también tiene que ser a una temperatura muy baja. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Estas sustancias como los cannabinoides y los terpenos son muy sensibles a la alta temperatura. Tenemos que manejar unas temperaturas por debajo de los 80 grados centígrados para poder conservarlos en nuestros extractos. Es aquí que se usa mucho este conocimiento ancestral y le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros compañeros cómo poder hacerlo de la mejor manera. Después de que se hace la evaporación y podemos tener nuestro extracto concentrado, es muy importante hacer un proceso que comercialmente le dicen el curado, que es esperar que él termine de organizar su sabor, su olor, es como una maduración, ¿sí? Este extracto empieza a cambiar de textura, empieza a liberar las últimas gotas de vapor de alcohol que pueda contener, y es así como podemos tener un extracto puro, que es una resina de color oscuro lista para empaque. Eso en cuanto a la extracción con alcohol. Hay otro componente de la misma flor del cannabis, que es como el dibujo de la mano derecha, que es ya un destilador por arrastre de vapor, donde utilizamos una caldera y el vapor pasa a través del material de la planta y este va liberando sus moléculas, pero moléculas aromáticas. Es importante recalcar que los cannabinoides, donde se encuentra el THC y el CBD, que tiene el potencial medicinal más estudiado, digámoslo así, ellos se disuelven principalmente en sustancias orgánicas, en alcoholes y en aceites. Ellos no se disuelven para nada en sustancias acuosas como el agua. Pero los terpenos, que son la otra sustancia aromática que también tiene un alto contenido medicinal, sí son solubles en agua, por lo que nosotros aplicamos entonces una extracción por arrastre de vapor de agua para tener este líquido que viene aromatizado. Después de pasar por la cabeza de destilación y llegar al condensador, podemos decantar este líquido y poder sacar el extracto. El rendimiento de los terpenos es muy bajo porque es un extracto muy, muy concentrado y que nos genera perfiles diferentes en el aprovechamiento medicinal de todos nuestros aceites. Inclusive tenemos un agua aromática que se recoge como un subproducto de la destilación. Lo importante es aprovechar al máximo toda la planta de cannabis. Vemos cómo solamente de las flores podemos hacer un proceso para sacar resina medicinal
Tenemos otro proceso para sacar terpenos también de uso medicinal y estamos aprovechando absolutamente todo. Las sobras se van para la compostera y seguimos. Esta medicina y estas flores que utilizamos en nuestro proceso, aquí hay algunos ejemplos, utilizamos la Santa María, el mangoviche, la veteada, la patimorada, que son plantas que se cultivan y ya están estandarizadas, digámoslo, naturalizadas en nuestro territorio. Tenemos la blanca gigante, que es una variedad muy sativa y se llama gigante porque realmente puede llegar fácilmente a los 3,5 metros, 4 metros de alto. Y tenemos la clásica punto rojo, una de las más conocidas a nivel nacional. Entonces, en el proyecto YADFIU y en todas las extracciones que hacemos para uso medicinal, tenemos estas variedades naturalizadas, la veteada, pati morada, punto rojo, Santa María, la nativa blanca, la mangoviche, la blanca, la gigante, la blanca rayada, la diesel y la Daim Blue, dependiendo los efectos que necesitemos, si son efectos de uso sativa, efectos de uso índica o híbridos, ¿sí? Podemos tener diferentes perfiles medicinales. Que tengo problemas neuronales, una epilepsia, convulsiones, hombre, pues mira que esta blanca o esta gigante que tienen mayor contenido de CBD, un perfil de THC mucho más bajo y un perfil de terpenos balanceado, nos ayuda muchísimo en la parte neuronal. Pero tengo un problema de dolor crónico, un problema de tumor, de artritis, de artrosis, entonces necesitamos una variedad más como la Diesel, como la Daim Blue, que son más índicas, que tienen un efecto mucho más sedante y que por su perfil de terpenos y cannabinoides nos va a ayudar muchísimo a aliviar el dolor. Es por eso que la sabiduría ancestral indígena y los médicos tehualas encargados de la sanación de los pueblos, es importantísimo que vayan de la mano siempre para poder tener la mejor información disponible para cada paciente. Ya sabemos que cada paciente es un universo diferente. Cada paciente reacciona muy diferente su organismo a cada una de las variedades y entonces por eso siempre empezamos desde las dosis más bajas, las concentraciones más pequeñas para poder encontrar una alternativa medicinal a todos los problemas que tengan nuestros pacientes. Aquí vemos una pequeña caracterización química de algunas de estas variedades, lo que les comenté ahorita sobre el porcentaje de los cannabinoides. Esta es una información que sacamos del Ministerio de Justicia y del Derecho, como Policía Nacional, la Dirección de Narcóticos y el Fondo Nacional de Estupefacientes y Universidad Industrial de Santander. Esas fueron unas muestras tomadas en el municipio de Corito, Cauca, en el 2016, y que nos muestra un perfil muy alto de THC, por ejemplo, en la patirrayada, que alcanza unos niveles de THC del 18,83% y un CBD de 0,33%. Pero también vemos en el caso de la nativa, como su THC está en 6,63% y el CBD está en 1,67%. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica un ratio medicinal muy equilibrado para sacar una medicina eficaz contra los problemas neuronales, contra los problemas de Alzheimer, epilepsia, dolores de cabeza, y cientos de problemas relacionados al estrés y la ansiedad en las personas. Es por eso que seguir investigando a fondo cada una de estas variedades es indispensable para poder tener una mejor comprensión de lo que es el cannabis en nuestro departamento. Vamos a hablar un poquito de las instalaciones donde se hace todo esto. En la finca Soicano, ubicada en la vereda del Manzano del municipio de Toribío, tenemos un área de desechos, un área de recepción y despacho, una bodega de materiales y utensilios, un área de conservación y almacenamiento, un área de propagación por esquejes y un área de propagación por semillas. Esta es nuestra casa semillera, donde tenemos las madres para todos estos cultivos, donde hacemos nuestros cruces y donde estamos siempre conservando estas variedades. Después de estar en esta madreteca o en esta casa de mallas, ya pasan al cielo abierto a cultivos mucho más grandes, del cual podemos tener una producción para todos los pacientes que tenemos. Esto es un poquito de nuestras casas de mallas y los invernaderos que utilizamos para nuestro cultivo. Esto, pues bueno, sigue todas las condiciones del plástico. La casa de mallas son invernaderos en Guadua. Tienen sus fotoperiodos, tienen sus controladores. Y esto se hizo precisamente
para una visita del ICA como registro de productor de semillas seleccionada, en el cual pudimos registrar nuestras 11 variedades. Esto fue el 10 de marzo del 2020, en la cual estuvo presente pues la autoridad tradicional y también los funcionarios del Instituto Colombiano de Agricultura. ¿Esto con qué fin? Con darle más respaldo y más tranquilidad a nuestros pacientes, de poder investigar estas variedades más a fondo, pero de una manera consensada, de una manera gradual con las instituciones, de una manera que podamos nosotros sacar un provecho totalmente científico y ir poco a poco mermando la forma empírica en que tenemos las medicinas de estas variedades. Entonces seguimos en espera de poder formalizar todo esto con el Instituto Colombiano de Agricultura para que nuestras variedades puedan ser ya comercializadas en todo el territorio nacional y en todo el país. Bueno, hablemos del uso agroindustrial. ¿Qué pasa entonces con lo que queda de la flor? Tenemos la fibra que viene directamente relacionada con los tallos largos centrales de las plantas. Tiene una composición de 50-55% de cañamisa, que es la más aprovechable, digamos así, para uso industrial. Un 30-35% de filamentos que también tienen un uso industrial, y es que esas calidades depende si vamos para uso agroindustrial, puede ser para materiales de construcción o puede ser para uso agroindustrial también como fibras, textiles y papeles. También encontramos de un 10 a un 15% de impureza. De la misma manera, en las semillas, que realmente son bien pequeñas, pero que tienen una alta producción de semillas, encontramos uno de los aceites de mejor composición en toda la naturaleza, ¿cierto? Tenemos 30% de ácidos grasos, tenemos 25% de proteína, 28% de carbohidratos, 6% de humedad y 5% de cenizas. Este 30% de ácidos grasos esenciales es realmente fundamental y es lo que marca la diferencia de la semilla como alimento nutritivo en la industria alimenticia del cannabis. Y tenemos un 25% de proteína, es una proteína también de alta calidad que contiene algunos de los más importantes aminoácidos esenciales para la alimentación humana. Vemos entonces cómo esta semilla puede ser cultivada. Voy a mostrarles un pequeño piloto que hicimos para poder darles una información de primera mano de cómo funciona el cultivo para el aprovechamiento integral de toda la planta. Utilizamos 500 gramos de semilla para 10 metros cuadrados de área, alta densidad de siembra, 95% de germinación en 3 días, y la cuarta semana se da el fenómeno de realeo. Esto es el fenómeno en el cual las plantas más grandes y con más vigorosidad ahogan o matan a las plantas más pequeñas y más débiles. Entonces, después de hacer toda la germinación, vemos como para la 10ª semana ya las plantas tienen una altura máxima de 3.4 metros y una altura promedio de 1.90 metros. Esta variedad fue principalmente la blanca gigante, ¿sí? Las variedades más nativas. Tuvimos un 20% de machos aproximadamente y un 10% de hermafroditismo. ¿Hermafroditismo qué quiere decir? Que tiene una sola planta, ambos sexos, masculino y femenino. Muchas veces se ha dicho que el hermafroditismo es sinónimo de poca estabilidad de las variables, pero hombre, la naturaleza tiene de todo. No podemos jugar a creernos superiores de estandarizar absolutamente todo, no. Los machos son totalmente indispensables en un cultivo de cannabis. El hermafroditismo es totalmente natural en un cultivo de cannabis. Y las plantas hembras también son totalmente indispensables y naturales en nuestro cultivo de cannabis. Es por eso que en el cultivo de cáñamo y de aprovechamiento integral todo es válido. Después hacemos el proceso de cosecha, ¿cierto? Vamos a un proceso de enriado. ¿Esto qué quiere decir? Es sumergir las fibras en agua, principalmente, agua con una corriente, ya que ella hace un proceso de fermentación o de deslignificación para poder tener una extracción de esta fibra de una manera mucho más fácil. Nuevamente, después de estar al menos una semana en el enriado fermentándose, hacemos nuevamente el proceso de secado para tener las varas totalmente secas y luego ya poder hacer un machacado artesanal, que es lo que separa mis fibras de los filamentos y de la cañamisa y de todo lo que significa ya las fibras de cannabis.
Vemos cómo esta parte textil va saliendo, se va separando de la cañamisa y estos filamentos empiezan a convertirse entonces en una pequeña madeja. Eso se hace por medio de un método que llama el peinado, que es simplemente ir separando las fibras largas de las fibras cortas. El hilado ya es un proceso ancestral artesanal de las mayores de nuestra comunidad que se encargan de hacer las madejas de hilo y podemos llegar a un pequeño resultado final. Esto es meramente ilustrativo, pedagógico, para que ustedes vean cómo de una pequeña semilla podemos llegar a una pequeña madeja. Y es que esta es nuestra planta de cannabis, una planta muy alta, con mucho potencial, un tallo muy grueso. Imagínense entonces qué podríamos sacar de estos tallos tan gruesos. Pudimos llevar este material al laboratorio. Como les comentaba, tenemos una gran alianza con la Universidad del Cauca, quien ha estado fortaleciendo todos estos procesos y haciendo investigación desde la Facultad de Ciencias Agrarias, desde los laboratorios de reología y los laboratorios de materiales del programa de Ingeniería Agroindustrial. Vemos entonces cómo tenemos clasificación de diferentes materiales de la misma fibra y cómo podemos llegar a un pequeño material final que es una lámina o una probeta de cannabis, de cáñamo, con un aglutinante y un conservante, para el cual luego podemos hacer pruebas universales de resistencia, de calor, determinar propiedades térmicas, propiedades de choque, propiedades de resistencia biodegradable y mucho más. Esto es indispensable, seguir estas investigaciones de la mano de las universidades, de las instituciones, y que el gobierno empiece a hacer un poco, a fortalecer esta industria para poder nosotros también avanzar como comunidad y como centro agroindustrial indígena. Y es que el cannabis industrial, entonces, ya aquí más organizado, partimos de la cosecha, pasamos al enriado, que era la fermentación, el secado, el espadillado, que es por medio de un molino de espadas ir rompiendo esta fibra para separar fibras largas de fibras cortas, y con el peinado nuevamente separar las fibras largas. Con la cañamisa o fibras cortas o la parte maderosa o leñosa que queda, lo que se hace es una reducción de partícula con un molino de piedras. Se hace un tamizado para separar por tamaño de partícula y aquí es donde podemos tomar decisiones en mezcla. Hay una receta muy usada en el norte del Cauca que es aplicar cemento, arena y tierra a la mezcla. Y por otra parte, usar la piedra nativa, que se le hace una adecuación, que también es molerla, volverla polvo, y agregarle piedra nativa en polvo a la mezcla. Esto junto a agua genera un material de construcción que perfectamente pueden ser ladrillos. Los ladrillos después de un proceso de compactación, podemos tener este material de cannabis junto con tierra, arena, piedra nativa, que son materiales del mismo territorio, para llegar a tener materiales de construcción que podamos facilitar a nuestras viviendas, a nuestra infraestructura indígena y demás. También hablarles del cannabis nutricional, como les mostré ahorita en las semillas. Los ácidos grasos tienen estos ácidos esenciales que son el alfa-linolénico, el araquinodénico, el gamma-linoleico y el oleico, ¿no? Son ácidos grasos esenciales fundamentales para la salud, para la nutrición, y tienen unos porcentajes muy, muy buenos, realmente muy estables y muy equilibrados y muy competitivos en una industria alimentaria. También tenemos los minerales pues, que nuestro cuerpo más requiere en la nutrición, como el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, el sodio, el manganeso, el zinc, el cobre, y son porcentajes que realmente la industria ha empezado a ver. Poco a poco vemos que hay ya productos alimenticios con aceites de cannabis, hay productos estéticos con aceite de semillas de cannabis, productos para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, productos como fuentes de vitaminas, porque también vemos que tiene vitamina E, tiamina, riboflavina, en condiciones y en niveles totalmente competitivos en la industria. Los aminoácidos ya relacionados a la proteína, vemos cómo tiene un alto nivel de leucina, que es uno de los aminoácidos importantes para nuestra nutrición.
y también vemos cómo tiene un alto nivel de arginina. En comparación con otras plantas, como el trigo, el maíz, la soya y la canola, vemos un poquito, ¿no?, la relación. Obviamente la soya es una planta con altísimo contenido proteínico, pero el cannabis no se queda atrás. Al menos tiene un gran porcentaje de valina, tiene un gran porcentaje de fenilalanina, que realmente es muy competitivo. Y si pensamos en una nutrición, por ejemplo, en la industria canadiense, es muy usado esos aminoácidos del cannabis en la dieta de los deportistas. ¿Qué pasa? Ayuda muchísimo más a la recuperación como tal de los tejidos en el cuerpo, ayuda muchísimo a la recuperación de sustancias que se pierden por hacer ejercicio y restauran pues totalmente lo que es el sistema en general. Aquí hablamos un poquito de cómo sacamos entonces ese procesamiento de las semillas. Las semillas, las pequeñas semillas pasan un proceso de limpieza y selección. Generalmente se hace con unas zarandas o con limpiadores de aire y seleccionamos ya sea manual o con máquinas o equipos de colorimetría o de peso o dependiendo de lo que necesitemos. Hay que recalcar que uno de las principales formas de determinar una buena calidad de semillas es que tengan un buen color y un buen tamaño. Generalmente las semillas más blancas tienden a tener menor capacidad de nutrientes, menor capacidad de germinación, menor capacidad de ser una fuente de proteína y aceites eficaces, pero las semillas más negritas, las más grandes, las más fuertes, sí tienen un alto contenido de aceite. Pasamos entonces a un prensado. En este prensado, que se hace generalmente por filtros prensa a baja temperatura, tenemos por un lado el aceite, que por medio de filtración recuperamos este aceite y después de la filtración podemos toda esa biomasa que nos queda, esa torta de semillas, llevarla a un proceso de secado y un proceso de molido y podemos tener también una harina de semillas. Entonces vemos cómo también de las semillas podemos sacar ya sea aceites con ácidos grasos esenciales o harinas también con un alto contenido de carbohidratos y vitaminas y minerales. Entonces es fundamental seguir investigando en todo el aprovechamiento integral del cannabis. Aquí entonces el aprovechamiento industrial, solamente si hablamos del cáñamo, no hablamos todavía aquí de las flores, vemos que podemos tener fibra, cañamisa, compost, textiles, papel, materiales de construcción, alimentación animal, energía como biomasa, alimentación humana, incluso por la proteína que acabamos de mirar, aceites para sacar biodiesel, productos técnicos, cosméticos. Bueno, es una industria totalmente enorme a la que le estamos apostando y sabemos que con el apoyo de las instituciones y con el apoyo y la financiación de grandes fuentes de proyectos podemos nosotros ser la nueva potencia de la agroindustria del cannabis en Colombia. Muchísimas gracias. Esto era como sí todo lo que tenía por contarles en cuanto a la agroindustria del cannabis, las formas de aprovechamiento, algunas cosas de cultivo y demás. Entonces, muchas gracias. Voy a volver aquí al Zoom. Un saludo aquí a las personas que se conectaron. Y hombre, quedo atento. Si de pronto tienen preguntas, comentarios, la palabra a todas de ustedes. Si quieren aclarar algún tema, sean bienvenidos a hacerlos justo ahora. Eso. Justo aquí a mi lado tengo mi planta de cannabis. Recordemos que cualquier persona en Colombia puede cultivar hasta 20 plantas en casa de forma legal. Y es totalmente fácil, ¿cierto? Volver a traer el conocimiento de los residuos de la cocina, el humus de lombriz, los extractos de plantas y demás, la melaza, la misma panela, lo que podemos encontrar en los tés de hoja de plátano, hoja de cáscara de papa. Bueno, todo es válido en un cultivo de cannabis en casa. Entonces, bueno, si no tienen observaciones, un saludo aquí a Daniel Pantoja, que se conectó, a Luis Camayo,
a Reiber, por ahí estaba también Camilo Guerrero, bueno, y las personas que se han ido conectando, un saludo muy especial desde acá, desde el departamento del Cauca. Y bien, aquí cualquier duda que tengan a la orden, recuerden que mi nombre es José Luis Cerón, ingeniero agroindustrial desde la ciudad de Popayán, y trabajamos con la Asociación Agropecuaria Indígena y Campesina de Cannabis Medicinal. También para cualquier tema medicinal, si requieren aceites, pomadas, si requieren semillas para empezar sus cultivos, todo está a la orden. Aquí Bueno, aquí tenemos unas preguntas en el chat. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero preguntar, ¿cómo podemos enseñar sobre cultura y sabiduría ancestral del cannabis en el Cauca, un departamento que tiene gran presencia de narcotráfico y normalmente se sataniza la práctica del consumo del cannabis? ¿Cómo se pueden involucrar otros territorios que quieran conocer estas prácticas medicinales? ¿Hay talleres de prácticas medicinales o de textilo de papel? Si lo hay, ¿cuánto cuesta? Bueno, amigo, lo primero es que, sí, tienes toda la razón, luchamos contra un estigma, luchamos contra lo que dicen día a día en las noticias, contra lo que dicen día a día en las alcaldías, en las gobernaciones, la persecución por parte del código de policía, por los mismos agentes de policía que, bueno, prácticamente por cultivar marihuana ya eres un delincuente, pero nuestro principal defensa siempre es la misma ley, ¿sí? La misma ley nos da el decreto, la ley 1787, el decreto 613, donde habla sobre las propiedades del cannabis, sobre qué es lo que podemos hacer, donde cualquier persona natural o jurídica puede crear una empresa de cannabis, ya sea para uso medicinal, para uso agroindustrial, para uso netamente de selección y cruces de semillas y variedades. Entonces, lo principal es nosotros apoderarnos de la palabra del cannabis, empezar a hablar y enseñar con propiedad estos temas. Sobre lo del narcotráfico total, nosotros somos un claro ejemplo de que se puede cambiar los usos, ¿cierto? No es cambiar la planta, es cambiar el uso, sustituir el uso, no sustituir una planta de poder que tiene muchísimas cosas buenas. Vamos a sustituir el uso. Como les digo, lo importante es entonces empezar a cultivar para poder sacar aceites, para poder sacar medicina, poder ayudarle a los deportistas, a los niños que tienen problemas de nutrición, poder ayudar a las comidas cotidianas, ¿sí? ¿Por qué ir a la tienda y comprarse una gaseosa que está cargadísima de azúcar? ¿Qué tal tuviéramos unas bebidas de cannabis como la tenemos en otros países para ayudar de una vez a nuestro bienestar, tanto calmando la sed como ayudando en nuestra nutrición y nuestra medicina? ¿Cómo podemos involucrar otros territorios? Todo es por la educación, empezando. Como comunidades indígenas tenemos la facilidad de que no tenemos que lidiar contra policía o contra el gobierno, sino que tenemos que lidiar es contra la misma ancestralidad y la información de nuestro pueblo. Y las comunidades indígenas hay que empezar un proceso de la palabra, un proceso en el cual involucremos los cultivadores, involucremos a las personas y de una manera pedagógica cambiar el estigma, ¿no? Enseñar. Solamente cuando encontramos y descubrimos todas las propiedades que nos puede traer esta planta es cuando empezamos a cambiar el pensamiento hacia ella. ¿Hay talleres de prácticas medicinales? Sí, amigos, tenemos ciertos... Tenemos también algunos talleres que se hacen con algunos colectivos en la ciudad de Popayán, con otras asociaciones en el norte del Cauca. Tenemos, bueno, empezando de los más grandes a nivel nacional, tenemos el Congreso Canaciencia, tenemos el Congreso Cana World Congress, tenemos la Expo Medewit, tenemos la Expo Nariño, tenemos Expo Corinto, tenemos las exposiciones en Bucaramanga. Prácticamente cada una de las ciudades grandes ya tiene sus exposiciones y sus centros de atención de pedagogía y talleres. Entonces, generalmente son 1 o 2 veces al año en cada ciudad. A nivel del Cauca, pues tenemos las asociaciones como Asoicam, como Caucanabis, como Cauca Cultiva, como Ancestral, que son empresas que se dedican a educar y están haciendo constantemente conversatorios de forma virtual, están haciendo constantemente pedagogías, talleres, haciendo actos culturales. Ya más específicamente en Río Sucio Caldas y en Popayán,
y en Toribio, Cauca, que estamos haciendo este intercambio. Está la Fundación Guerreros por la Vida, que se ha tomado muy en serio lo que es la pedagogía del cannabis y cómo educar a las personas en cuanto a este tema. En Popayán tenemos muchísimos colectivos, el colectivo 420, el Festival Coliflor Tostado, los mismos procesos que hay desde las universidades. Recordarles que en la Universidad del Cauca se adelanta entonces todo el proceso de registro también de fuentes semillera para poder tener licencias de cultivo, transformación y poder educar y agregar el cannabis como las alternativas de aprovechamiento agroindustrial de las cadenas productivas que tiene el departamento del Cauca. Entonces, realmente, como ha sido una planta, un tabú o una materia que no ha sido muy bien vista, muchas veces no tenemos acceso a esto, pero seguro que si empezamos a tener las alianzas, a buscar estas páginas, a seguir a todas las personas que están haciendo, vamos a poder avanzar. Generalmente estos congresos tienen un costo, pero muchos también son gratuitos. Entonces, como todas las industrias, depende pues del nivel de la educación que se requiera, depende de los invitados, los ponentes, van a tener costos. Bueno, ya eso sería por acá. Si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario, quedo atento para responder y poder poner a su disposición todo mi conocimiento y mi experiencia. Recordarles que hay cientos de variedades de cannabis que podemos cultivar en casa, ya sea para uso medicinal, ancestral, para uso neuronal, para uso corporal, para dolores de cabeza, para dolores musculares. Y bueno, entonces, así estamos. De la mano de Fundación Guerreros por la Vida, se han hecho también algunos talleres de autocultivo donde se enseña a las personas a elaborar su propia medicina, a tener el acceso a la información, que es lo más importante y de lo que hemos estado privados por muchos años, ¿no? El acceso seguro e informado al cannabis sativa. Entonces, mis amigos, esto fue esta charla sobre la ancestralidad y el uso integral y la integralidad del cannabis, ver el cannabis como un todo y descubrir todas las posibilidades que tenemos para su aprovechamiento. Recuerden, les voy a dejar aquí en el chat a los asistentes mi número de contacto para cualquier cosa que quieran comunicarse. Estoy muy atento, porque muchas veces en la calle, ustedes saben que en la calle hay cientos de productos también a veces de cannabis, pero no sabemos qué es lo que pueda estar pasando. De la mano de las comunidades indígenas del norte del Cauca, un saludo muy especial a todos ustedes. Y hombre, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias por seguir a la Fundación Guerreros por la Vida en convenio con el Ministerio de Cultura, y estos talleres van a seguir. Sigan conectados y hasta la próxima. Muchísimas gracias.